En esta mañana, en este día, voy a compartirles acerca de la sabiduría. Yo le he puesto por nombre a esta prédica, Busca la sabiduría. Mi abuelo, por parte de mi mamá, el señor Augusto Roballo, él era un hombre bastante inteligente, era un hombre muy sabio, muy de letra, era muy inteligente el hombre, con mucha conciencia, con mucha preparación. Pese a que él era de un pueblo pequeño, de un pueblito pequeño, él es de Yaló, es un barrio de Sicchos. Sicchos es un cantón de acá de Cotopaxi que queda como a 2 horas de acá. Estoy hablando que él nació en el 1920 más o menos. Así que cuando él era una persona adulta o cuando él fue a la escuela, al colegio, básicamente en ese tiempo solo había escuela, no había colegio. Entonces, pese a que él solamente pudo estudiar la primaria, él no pudo ir al colegio, él no pudo ir a la universidad, pese a eso él era una persona bastante inteligente, bastante sabia y que le gustaba mucho aprender todos los días. Él era mucho de autoeducarse, a tal punto que él llegó a ejercer por gran parte de su vida. Él llegó a ser profesor y él dedicó gran parte de su vida a enseñar en varias comunidades rurales, tanto en Cotopaxi como él llegó de hecho hasta el oriente. Y hay registros que él fundó alrededor de 30 escuelas fiscales que hasta el día de hoy existen. 30 escuelas fiscales fueron fundadas por mi abuelo. Un hombre que, pues, que casi terminó solamente la primaria, pero que logró adquirir un conocimiento que le permitió a él no solo enseñar, sino a su vez crear escuelas que, como les digo, hasta el día de hoy existen. Y todas estas cosas fueron realizadas gracias a que él era un apasionado por aprender y le gustaba autocapacitarse. Sí, no pudo ir al colegio, pero eso no le detuvo. Él le gustaba leer mucho en ese tiempo, pues cuando yo estoy hablando de que yo iba a la casa de él cuando todavía vivía, él ahora ya está en la presencia de Dios, pero cuando él vivía yo siempre iba a las vacaciones a la casa de mis abuelos y estoy hablando hace como 5 años atrás nomás porque yo soy un jovencito. No, estoy hablando como hace 25 años atrás que yo iba a la casa de mis abuelos y en ese tiempo él tenía una biblioteca bastante interesante, él tenía un baúl en el cual tenía muchos libros, porque él todo el tiempo le gustaba estar leyendo y le gustaba estar capacitándose. Un día, cuenta mi abuelo que él tenía un amigo sacerdote. Mi abuelo para ese punto, él era músico, él era guitarrista, requintista, tenía una voz espectacular. Era todo un showman mi abuelo, con decirles que hasta magia hacía mi abuelo. Cuentan que él se paraba ahí en el pueblo en las fiestas, muy respetado allá, se paraba en las fiestas y dice que él hacía freír un huevo en el sombrero. Él siempre andaba con un sombrero porque era calvo. Ojalá yo no haya heredado eso de él. Lo de la música parece que sí, pero lo de la calvicie ojalá que no. Pero él dice que hacía hervir un huevo en el sombrero. Él era todo un showman, mi abuelo. Entonces, él era también un poquito ateo. Para esos puntos él no creía en absolutamente nada. No se identificaba con el catolicismo. El cristianismo en ese punto en Sicchos ni siquiera existía. Él era medio ateo. Pero tenía un amigo sacerdote, cura, ¿verdad? Que era el sacerdote de la iglesia católica de allá del pueblo donde él vivía. Dicen que eran muy amigos, que de hecho siempre se encerraban y se juntaban con los amigos y él con la guitarra y se ponían a tomar ahí con el sacerdote y todo, y era una belleza. Un día, este sacerdote le regala una Biblia a mi abuelo. Dice, toma, lee, para que leas. El sacerdote, en una chuma, le regala una Biblia a mi abuelo. Entonces, mi abuelo, como era de mucho leer, como le encantaba leer, este hombre se pone a leer la Biblia. Y él nos contaba que mientras él iba leyendo la Biblia, él literalmente nos decía que sentía que un velo se iba cayendo de sus ojos. ¿Han visto la película Sin Límites? ¿Alguien ha visto? Si no han visto, verán. Bueno, la película dice que este hombre prácticamente estaba fracasado, estaba quebrado, estaba de lo peor. Y le dan una pastilla, que era un medicamento experimental que estaban haciendo, y que lo que hacía esa pastilla era potenciar el cerebro. En la película dicen que nosotros solo utilizamos el 10%, no es real, pero esta pastilla hacía que
utilicemos el 100% del cerebro. Entonces, cuando él se toma esa pastilla, él empieza a ver hasta los colores más vivos. Y empieza, como Spider-Man, ¿no es cierto?, cuando se convierte y empieza a ver las cosas en cámara lenta y ve todito así, ¿no es cierto?, y él puede, a lo bestia. Así empieza a ver él. Mi abuelo dice que así empezó a ver la vida cuando él empezó a leer la Biblia. Literalmente empezó a caerse el velo que él tenía en los ojos, nos decía así. Él decía, a mí se me cayó el velo que yo tenía en los ojos y empecé a ver. Y empecé a darme cuenta de muchas cosas, decía mi abuelo. Hasta tal punto que mi abuela era católica, y católica de esas católicas duras, y tenía toda la casa llena de imágenes, llena de muñequitos y estas cosas. Y dice mi abuelo que un día llegó y le dijo, me sacan todo esto, y él botó todo eso y rompió y sacó. Y otro día, como les digo, mi abuelo era mucho de leer, él tenía libros de ocultismo. Y él tenía la Biblia satánica, él tenía la magia negra, él tenía la magia blanca. Él había leído todas esas cosas por entretenimiento, o quién sé yo, no sé por qué leyó, pero él leía todas estas cosas. Entonces dice que un día él llegó y cogió todos esos libros y los quemó. Todos los libros que él tenía de ocultismo, de estas cosas, y los quemó. Cogió todo, él era de coleccionar huesos del hombre, coleccionaba los huesos de los incas, porque allá hay mucho de estos, excavaban y encontraban muchas cosas de los incas. Él tenía vasijas, tenía esas cosas y él coleccionaba hasta los huesos. Entonces un día cogió y todos los huesos los botó libros, botó imágenes, botó todo, porque él empezó a ser transformado solamente a partir de leer la palabra de Dios. Tiempo después llega un pastor al pueblo, unos años después, y con ayuda de mi abuelo crean la primera iglesia cristiana en Sicchos. Y él deja de practicar todas las cosas que practicaba, deja el tabaco, era mucho de fumar, deja el licor, era mucho de tomar, deja todas estas cosas, era muy cariñoso. Mi abuelo también tenía mucho amor para la gente, sobre todo para las mujeres. A él le aparecían hijos ahí donde medio Julio Jaramillo, el hombre. Sí, cuando mi mamá vivía, descubrieron que tenían un par de hermanos por ahí donde él había fundado las escuelas. Fundaba la escuela y fundaba otras cosas también. Entonces él empezó a cambiar, empezó a rectificar su vida, empezó a serle fiel a mi abuela y empezó a dedicarse a sus hijos y a guiarles en la palabra de Dios a sus hijos. ¿Ven? Entonces él de pronto, toda su vida, absolutamente todo cambió. Y transformó su vida. Y no solamente transformó su vida, transformó sus generaciones y afectó a sus generaciones. Cuando el sacerdote le regaló la Biblia, y estoy seguro que no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Yo creo que el sacerdote dijo, a vos que te gusta leer, yo tengo esta Biblia, léele. Porque aparte estaban hasta borrachos, ¿no es cierto? Él no tenía idea de lo que iba a pasar. Pero el simple hecho de que le regalaran esa Biblia y la pasión por mi abuelo, por educarse, por leer y por meditar día y noche en la palabra, fue lo que hizo que él transformara su vida y transformara la vida de sus generaciones. Él fundó la primera iglesia cristiana en Sicchos. Los hijos de él, la mayoría se dedican a servir al Señor, muchos son pastores, otros se dedicaron a la música. Mis papás, mi mamá era pastora, mi papá todavía vive, es pastor. Los nietos de mis abuelos, muchos de los nietos de mis abuelos nos dedicamos a servir al Señor, y ustedes cada semana le ven acá a mi hija cantándole al Señor. La tercera generación de mi abuelo sigue sirviéndole al Señor. Gracias a que un día este hombre loco se apasionó por la palabra de Dios. Y eso es justamente lo que quiero que nosotros entendamos en esta mañana y que nos profundicemos en esto, en apasionarnos por estudiar la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a ir rapidito, en honor al tiempo. Gracias a Dios yo tengo el iPad, no me pueden poner 5 minutos y 10 minutos. Ahí voy viendo el reloj. Yo quiero que me acompañen rápidamente a Josué 1, 7 y 8. Si usted quiere lo busca, si no lo anota, no hay ningún problema, yo les voy a leer. Josué 1, 7 y 8. Quiero que ponga mucha atención a lo que dice. Dios le da estos mandamientos a Josué previo a que Josué vaya a la guerra, ¿no es cierto? Moisés se había muerto, Josué es el sucesor, gracias, de Moisés, ¿verdad? Y él tiene que ir a enfrentarse
a 10 ejércitos porque ellos conquistaron 10 naciones. Entonces, antes de que Josué vaya, Dios le dice lo siguiente: sé fuerte y muy valiente. Ojo, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo estoy más que seguro que muchos de los que estamos acá nos hemos preguntado una y otra vez: ¿por qué a mí? Empezamos algo y no nos va bien, pero ¿por qué no nos fue bien? ¿Y por qué no me salió? Si yo sí oré, y cada vez que yo iba oraba y aún así no me salió bien, ¿no es cierto? Y más de uno nos hemos preguntado: ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué me fue mal en aquello? ¿Qué pasó? Y hay una respuesta muy sencilla para estas preguntas que nosotros muchas veces nos hacemos. Y esa respuesta es una pregunta. Y es una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes en esta mañana. ¿Qué es lo primero que hacemos al despertarnos y qué es lo último que hacemos al acostarnos? Así de fácil se responde esta pregunta. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros abrimos los ojos, ¿qué hacemos? Cuando yo estoy con mis clientes, yo hago un ejercicio en torno al manejo del tiempo, entendiendo que la forma en la que nosotros manejamos nuestro tiempo es lo que determina la calidad de vida que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto? Y ese es un ejercicio que ustedes pueden hacerlo si quieren ahorita, porque es muy sencillo. El ejercicio solamente ustedes sacan su celular, se van a configuraciones. En configuraciones hay un apartado, si ustedes tienen Android, que dice bienestar digital, y en iPhone, tiempo en pantalla. Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio, si usted quiere puede hacerlo ahorita, saque su teléfono, si usted tiene activada esta opción, vaya a ajustes, vaya a configuraciones y vaya a este apartado de bienestar digital, o si tiene iPhone, de tiempo en pantalla. Siempre que yo hago este ejercicio, y ahorita no le voy a hablar de estadísticas, le voy a hablar de lo que a mí me pasa. Siempre que yo hago este ejercicio, la mayoría, la gran parte de las personas tiene un tiempo en pantalla de 8 horas. 8 horas en 24 horas. 8 horas es lo que pasan las personas en el teléfono. 8 horas. ¿Ya? Los más jovencitos, lamentablemente, el tiempo es más. Yo tuve que restringir, de todos los padres deberíamos restringir el tiempo que nuestros hijos pasan en pantalla. Yo restringí el día que nosotros siempre le revisamos el teléfono a mi hija, siempre. Mi esposa es como, no lee el periódico, ya lee el teléfono de mi hija y está revisando absolutamente todo. Ellos no pueden tener privacidad. Si un hijo de ustedes le dice yo quiero tener privacidad, que cumpla 18 años o que se mantenga solo. Cuando se mantenga solo, él va a poder tener lo que quiera. Mientras viva en nuestras casas, él va a cumplir lo que nosotros digamos. Y un día que yo le revisé, me di cuenta que mi hija había pasado 20 horas en el teléfono. Y es matemática simple, ¿no es cierto? El día tiene 24 horas. Menos 20 horas, 4 horas. Comió conmigo. El desayuno, el almuerzo y la merienda. Era en vacaciones. Lo más probable es que ni siquiera comió. Pasó todo el tiempo en el teléfono. La gran mayoría de las personas pasamos 8 horas en el teléfono. Y el problema de estas 8 horas, el 80% están en redes sociales y el 20% en WhatsApp. ¿Ya? Entonces, en base a esto, la gran pregunta es, iglesia, ¿en qué estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo? Sí, lo primero que hacemos al día es agradecer, puede ser que sí. Y lo último, dormir. Yo también antes de dormir digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me has vivir confiado. Sobroja. Como mi mamá me enseñó alguna vez, ¿no es cierto? Y ya, ¿verdad? Pero ¿cuánto de nuestro tiempo está invertido en estudiar la palabra de Dios? Cuando nosotros leemos lo que Dios le dice a Josué, nos encontramos con una parte súper interesante. Él le está ordenando una cosa. Él le dice, verás, pana, yo necesito que vos, de la ley que te dejó Moisés, vos le dediques unos 5 minutitos para la lectura, porque eso te va a hacer bien, te va a ayudar a desarrollar tu cerebro. No le dice eso.
No le dice, verás, vos léete un capitulito al día, ya. Uno del Nuevo Testamento, uno del Antiguo Testamento y fresco. Con eso en un año acabas de leer la Biblia y tranquilo, no. Dios le dice, medita en la palabra de día y de noche. ¿Cómo es que le dice? De día y de noche. Le dice 1 hora al día. Le dice de día y de noche. Todo el tiempo medita en la palabra. Y después le pone una cosita más. Obedece todo lo que está escrito. Le dice, ahí vos mismo viendo. Le dice, vos mismo verás que interpretas lo que te gusta, coges, lo que no, no. Todo. Obedece todo. Lamentablemente, el 90% de las cosas malas que nos pasan a nosotros es porque no obedecemos la palabra de Dios. Es porque ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y eso es porque nosotros no estudiamos la palabra de Dios. Pasamos mucho tiempo en TikTok. Mucho. Pasamos mucho tiempo viendo las noticias. ¿Para qué me sirven las noticias? El 20 y tanto se va a posicionar el nuevo presidente y eso a mí ¿de qué me sirve? Si yo no dependo del presidente, yo dependo de Dios. Lo que haga el presidente, yo lo que tengo que hacer es orar por el hombre para que el Señor le dé sabiduría. Pero si el hombre hace pactos, si el hombre hace esto, lo único que va a pasar en mí es que a mí yo me voy a llenar de amargura, yo me voy a llenar de odio y yo voy a desenfocarme de lo que yo tengo que hacer. ¿Yo tengo que meditar en lo que hace el presidente? No. ¿Yo tengo que meditar en lo que sale en el periódico? No. ¿Yo tengo que meditar en Betty la Fea? No. Yo tengo que meditar día y noche en lo que dice la palabra de Dios. Y además de eso, obedecer absolutamente todo. Y entonces, dice el Señor, te va a ir bien en todo lo que hagas. Y prosperarás todo lo que hagas. Si usted se preguntaba cuál es el secreto del éxito, lo acabamos de revelar. Obedecer todo, estudiar la palabra del Señor. Dicen por ahí que el conocimiento es poder, ¿no es cierto? El conocimiento de la palabra de Dios es poder para nuestra vida. El conocimiento de la palabra de Dios es la llave que abre absolutamente todo lo que nosotros queramos en nuestra vida. Así que mi querida iglesia, tenemos que apasionarnos por la palabra del Señor. Tenemos que meditar en la palabra de día y de noche. Cuando no sepamos qué hacer, corre a la palabra del Señor. Cuando tengamos preocupaciones, corre a la palabra del Señor. Siempre que yo tengo miedo, porque todos tenemos problemas y yo tengo unos problemas que ni se imagina, porque yo no pregunto, yo primero hago, después pienso. Ahora ya estoy cambiando, ahora sí yo ya no tomo mejor las decisiones, yo le pregunto a mi esposa si ella dice sí, hacemos, porque yo me mandaba solito y me he metido en unos problemas. Entonces, cada vez que yo tengo miedo, cada vez que yo siento temor, voy a la palabra del Señor. ¿No es cierto? El amor perfecto echa fuera todo temor. Y yo digo, Señor, tú estás conmigo, tu amor echa fuera el temor. Yo sé que la fregué, yo sé que me mandé solo, no pregunté, pero por favor ayúdame una manito para salir de esta. Y el Señor nos ayuda. Entonces, debemos estudiar la palabra del Señor. Debemos venir a la iglesia, debemos inscribirnos a la academia. Debemos tratar de absorber lo más que podamos la palabra de nuestro Señor, porque esa es la guía para nosotros, para poder vivir la vida que el Señor diseñó para nosotros. Una pregunta antes de continuar al siguiente punto, una pregunta facilita. Cuando ustedes compran un Lego, todos sabemos lo que es un Lego, ¿no es cierto? Estas piezas para armar. Compramos el Lego, o más fácil, compramos el Lego de 500 piezas, ¿ya? De un barco. ¿Qué tenemos que hacer para armar? Leer las instrucciones. Sin las instrucciones, ¿podemos armar? A menos que sea mega inteligente, pero aún si lo puede, se va a demorar el doble de lo que puede demorarse siguiendo las instrucciones y es muy probable que va a cometer un montón de errores. Entonces, si para utilizar la olla de presión, usted lee las instrucciones, porque yo leo las instrucciones, cada que prendo la olla de presión leo las instrucciones, cómo se lavaba, cómo se enviaba, porque me da miedo que esa cosa explote. Si para la olla de presión nosotros utilizamos el manual, las instrucciones, entonces ¿por qué no lo utilizamos el manual que el Señor nos dejó para vivir? Algo tan sencillo y algo tan simple. Este es nuestro manual de instrucciones. Queremos saber cómo ser buenos padres,
Queremos saber cómo ser buenos hijos, queremos saber cómo ser buenas personas, queremos saber cómo prosperar, queremos saber cómo podemos hacer para que nos vaya bien. Tenemos que seguir el manual de instrucciones que el Señor nos entregó y obedecerlo al 100%. ¿Me siguen? ¿Seguros? Ya, muy bien. Segunda cosa, vamos rapidito a Proverbios 2. Primera cosa, la sabiduría y el conocimiento del Señor nos van a hacer prosperar. Segunda cosa, la sabiduría y el conocimiento del Señor es un tesoro para nosotros. Proverbios 2. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata o como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Y voy a saltarme al 10. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. ¿Cuántos conocemos a personas amargadas? Full, ¿verdad? Cuando yo estaba, no hay ningún profesor mío aquí, ¿no es cierto? No. Cuando yo estaba en el colegio y en la escuela, todos eran uno más bravo que otro. Entonces yo decía, qué feo llegar a ser viejo, ve. Si tú estás así con esta cara de aburrido, ahora que ya estoy ya cerca de ser viejo, ya todo el tiempo me veo en el espejo y digo, no, tengo que sonreír, porque si no mis hijos van a decir que feo llegar a ser viejo. Pero todos estaban amargados. ¿Y por qué uno está amargado? Por los problemas de la vida, ¿no es cierto? Y cuando uno va y les pregunta a ellos, ¿cómo está? Viviendo por no ser soberbio, decía por ahí uno, ¿verdad? Amargado. ¿Qué pasó? Es que tanto problema y tanta cosa. ¿Y por qué por esos problemas? Porque no buscamos la sabiduría del Señor. ¿Qué nos dice aquí? La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Entonces, si nosotros tenemos sabiduría, esto va a endulzar nuestra vida, va a hacer que nuestra vida sea mejor, nuestra vida sea bonita. De que vamos a tener problemas, pero con sabiduría van a ser mucho más llevaderos. Cuando a mí me han dicho, yo he tenido que conversar mucho con personas que no creen en Dios, y cuando a mí me han dicho, es que no es posible que Dios exista, porque eso no está de acuerdo a la ciencia. Yo no entiendo eso, no entiendo. Y muchas veces cuando personas de la iglesia me han dicho, es que la ciencia y Dios no están de la mano, yo tampoco entiendo eso, porque yo no puedo entender a Dios sin ciencia, no puedo. Para mí Dios es extremadamente lógico y es extremadamente sobrenatural al mismo tiempo. Yo no puedo entender a Dios sin ciencia, porque la palabra mismo dice, la inteligencia y el conocimiento vienen de Dios, vienen de Dios. Entonces, mi querida iglesia, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros meditamos en la palabra, pasa lo que dice en el verso 5, aquí en Proverbios. En el 5 dice, entonces comprenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sí? Así dice, mire, y hallarás el conocimiento de Dios. Algo que nosotros tenemos que entender, cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor a nosotros nos envía el Espíritu Santo mora en nosotros, amén. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, dice la palabra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo vive en nosotros. Él es una persona, el cual intercede por nosotros, dice, ¿no es cierto? Pero a la vez Él nos revela los secretos del Padre para nosotros. Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar la presencia de Dios, si nosotros en vez de ver la novela, nos ponemos a orar delante de la presencia de Dios, si nosotros en vez de verle al Kikehaf, nos ponemos a orar y nos ponemos a meditar en la presencia del Señor, nosotros, el Espíritu Santo, va a revelarnos lo que tiene el Padre para nosotros. Nos va a dar el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de lo que nosotros tenemos que hacer. Dios es eterno, Dios no es temporal, Dios no habita solo en el pasado. Esto no es algo que pasó hace 2000, hace 3000, hace 4000 años. Dios está en este tiempo y Dios está en el futuro, porque Dios habita en todo el tiempo. En Dios no existe el presente, el pasado y el futuro. Dios ya sabe lo que usted va a pensar. Dios ya sabe lo que usted va a hacer del almuerzo, aunque usted ahorita esté pensando en qué va a hacer el almuerzo en vez de parábola. Dios ya sabe. Dios sabe absolutamente todas las cosas.
Entonces, si nosotros buscamos al Señor, dice la palabra que el Espíritu Santo nos revela el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros tendremos la habilidad para ver hacia el futuro, para saber qué es lo que tenemos que hacer, para adelantarnos al tiempo y tener éxito en todo lo que hagamos. Yo solo me imagino a veces a Juan cuando estaba escribiendo el libro del Apocalipsis y ver la visión que el Señor le dio a él, a tal punto que él dice que él vio los helicópteros, él vio los aviones, él vio los drones, él vio al internet, tal cual como ahora lo conocemos. Él lo vio hace 2000 años atrás. Lógicamente lo explica y dice, eran monstruos, dice, ¿no es cierto?, que eran como langostas, que tenían alas grandes y que tenían cola, de ahí salía fuego y volaban, helicópteros disparando, ¿verdad? Y él dice que cuando los dos profetas son capturados y están en la plaza, y dice que ellos los matan, y dice algo interesante, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. En el 2023, usted se pelea con alguien en la calle y en ese momento todo ojo lo ve, porque no falta un comedido que se ponga a transmitir en vivo en Facebook, diciendo, ve lo que está pasando aquí en la calle. Todo ojo lo ve. Y si el Señor, a través del Espíritu Santo, reveló eso a Juan hace 2000 años, yo no sé usted, pero yo estoy seguro de que el Señor puede revelarnos esas cosas y mucho más en este tiempo. Porque Jesús a nosotros nos prometió que haríamos las mismas cosas que Él hizo y aún mayores si le buscamos a Él. Pero ¿por qué nosotros en este tiempo no nos estamos adelantando al futuro? ¿Por qué nosotros en este tiempo no sabemos lo que va a pasar en 3 meses cuando venga el niño? ¿Por qué nosotros en este momento no sabemos ni siquiera qué hacer de almuerzo? Porque nosotros no estamos persiguiendo la sabiduría, porque no hemos entendido que el conocimiento del Señor es el mayor tesoro que nosotros podemos tener. Jesús lo comparó al reino de los cielos, a su conocimiento, a su voluntad, con el tesoro más grande que un agricultor encontró en el campo. Lo vio, $50,000 millones. Él se alocó, fue ese momento al dueño del terreno y le dijo, ¿cuánto quieres por tu terreno? Yo te compro en este terreno. Y el dueño le dijo, puta, como está desesperado, el terreno cuesta $20,000, pero dijo $80,000. Dice que él vendió todo lo que tenía, él le empeñó hasta el riñón, él ya vendió por adelantado el hígado y el corazón también ya lo dejó vendido, ¿verdad? Y él cogió, juntó la plata y compró ese terreno porque ahí estaba el tesoro más grande que en su vida había visto. Así lo comparó el Señor al reino de los cielos, a su conocimiento. Si nosotros entendemos que la sabiduría, que el conocimiento del Señor es el tesoro más grande que nosotros en la vida hayamos visto, entonces nosotros sabremos valorarlo y sabremos perseguirlo. Iglesia, necesitamos urgentemente estudiar la palabra de Dios, meditar de día y de noche. Como a Juan, el Señor puede mostrarle lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar en 3 años, lo que va a pasar en 2000 años. No es falta de Dios, es falta de que nosotros volvamos a meditar en su palabra. Y tercera cosa, rapidito, para ir terminando. Romanos 12:2. Dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Sí, Pablo les está diciendo, no se conformen al sistema de este mundo, porque nosotros estamos en el mundo, pero no vivimos en el mundo. Mis queridos hermanos, a nosotros ni siquiera nos debería dar miedo a la muerte, porque para nosotros no hay muerte. El Señor ya venció en la cruz del Calvario, nosotros vivimos eternamente. Aquí estamos solamente calentando para lo que nos espera en la eternidad. Si el día de mañana nos morimos, pues el Señor ya nos llamó y nos vamos a habitar en su hermosa presencia. Que nosotros podamos decir como Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que si mañana me muero, Diosito, gracias. No deberíamos tener miedo ni siquiera a la muerte. Pero lamentablemente estamos tan amoldados al sistema del mundo porque es lo que nosotros estudiamos, porque es lo que nosotros vemos, porque es en lo que nosotros más pasamos el tiempo, porque TikTok no lo creó y los bailes que hacen tampoco los creó el Señor. Eso no está haciendo Dios, eso lo estamos haciendo nosotros. Pero si vivimos buscando solamente el entretenimiento o la válvula de escape, no vamos a poder entender la vida
que el Señor diseñó para nosotros. Y entonces estaremos preocupados por cosas vanas, como dijo Jesús, preocupados, como decía hace un rato el pastor, preocupados porque no puedo comprarme las Jordan, preocupado porque no puedo andar con mi bolsito Gucci, preocupado por cosas vanas, como decía Jesús, cuando lo más valioso del mundo, Él ya nos entregó. Entonces, mi querida iglesia, necesitamos volver a la palabra del Señor y decir como decía el salmista: tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor a nosotros nos da la guía para saber por dónde tenemos que caminar. ¿Está confundido? Vaya al manual, vaya a la palabra de Dios. ¿No sabe qué decisión tomar? No vaya donde la vecina de la tienda, ella tampoco sabe qué hacer. Vaya a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Mi querida iglesia, la palabra transforma. La palabra hace todo nuevo. La palabra de Dios nos da sabiduría y la sabiduría transforma nuestras vidas. Antes de que Salomón tome posesión de su cargo, que por promesa le fue heredado de su padre, el Señor le dijo: pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo: una sola cosa te pido, dame sabiduría, dame tu sabiduría. Porque si tenemos sabiduría, tenemos la voluntad de Dios. Y si tenemos la voluntad de Dios, tenemos absolutamente todo. Si usted cree, denle un aplauso al Señor. Para ir terminando, Jesús hace absolutamente todas las cosas nuevas. Cuando nosotros llegamos a Él, Él no nos cambió la vida, Él nos hizo nuevos. Y su palabra transforma nuestras vidas. Y su palabra transforma nuestras generaciones. Y su palabra lo transforma absolutamente todo. Mi abuelo, tal vez cuando empezó a leer la palabra no tenía mucha idea de lo que iba a pasar. Pero se apasionó tanto por la palabra que literalmente Él no solamente transformó su vida, sino transformó generaciones. Y a través de estas generaciones transformadas, Él logró transformar a muchas más personas. Mi abuelo, con el que se sentaba, predicaba, con el que se sentaba. No había otra palabra en la boca de él que no sea la palabra del Señor. Todos los días hablaba del Señor. Mi abuela también. Él tenía una cosa que hacían todos los días en su casa, cosa que lamentablemente yo, siéndole sinceros, no heredé, debería, pero no heredé, y tengo que hacerlo. Él todas las noches se sentaba hasta el último momento de su vida. Él se sentaba todas las noches, cogía su guitarra, empezaba a cantarle al Señor, después oraban y después leían la palabra todos los días, de domingo a domingo. Cuando estaba con sus hijos en la casa, él se sentaba todas las noches, leían la palabra del Señor, les daba una pequeña reflexión, oraban y cantaban al Señor juntos. Todas las canciones que nosotros hemos cantado acá, los coritos sobre todo, son coritos que yo aprendí no en la sala, porque mi abuelo no tenía sala, ellos vivían en, este debe haber sido el espacio de toda la casa, esto, la plataforma de acá. Fueron canciones que yo me aprendí sentado en la cama de mis abuelos, escuchándole a mi abuelo cantar y escuchando la palabra del Señor. Él se apasionó tanto por la presencia del Señor, se apasionó tanto por buscar la sabiduría de Dios, se apasionó tanto por estudiar la palabra del Señor, que todos los días de su vida inculcó eso a sus hijos. La Biblia de mi mamá, que todavía la tiene mi papá, la Biblia de mi mamá es un cuaderno de apuntes. Ella ha de haber leído por lo menos unas 20 veces la Biblia. Yo me despertaba a la madrugada, no porque quería orar, sino porque quería ir al baño, y le veía a mi mamá ahí arrodillada. Todas las noches, todos los viernes en la noche, nos arrodillábamos en la sala de mi casa y adorábamos al Señor. Todos los días antes de dormir, cogía su Biblia y me decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo la presencia del Señor nos hace vivir confiados. Y eso
fue lo que me trajo hasta acá. Y si hoy yo puedo estar hablándoles a ustedes en esta mañana, es porque hubo un hombre que decidió dejar todo lo que el mundo le ofrecía. Y Dios sí decidió dar su vida por buscar la sabiduría del Señor y por estudiar la palabra del Señor. Las 30 escuelas a él nunca le reconocieron. Eso se quedó en el pasado. El ministerio nunca le dio un sueldo vitalicio por haber hecho tanto esfuerzo. Y al final, ¿eso qué importa si eso es pasajero? Pero el nombre de mi abuelo vivirá por los siglos de los siglos, porque fue un hombre que cambió a su generación estudiando la palabra del Señor. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos, iglesia? Es momento de estudiar. Es momento de capacitarnos. Es el momento de ir a la palabra del Señor. Que meditemos día y noche en su palabra. No 1 hora al día. Día y noche en su bendita palabra. Porque es lo único que a nosotros nos va a poder llevar adelante. Es la única forma en la cual vamos a buscar a conocer su voluntad. Amén. Aquí en la iglesia creemos muy fuertemente en la capacitación. De hecho, es uno de los pilares como iglesia, el capacitar. Porque creemos que es la única forma en la cual nosotros podemos encontrar la voluntad de nuestro Padre. Él ya nos dejó a nosotros su instructivo. Y gracias a Dios no es como hace 20 años atrás, que uno tenía que pedir por teléfono a la librería en Quito la Biblia y les llegaba después de una semana y costaba un montón de plata. Ahora lo tenemos gratis. Entonces, si usted va a pasar 8 horas al día en el teléfono, que sean en la palabra del Señor. Y si no, ponga en modo trabajo o haga como hizo la pastora, borre todas las aplicaciones que no sirven para absolutamente nada y por favor, agarrémonos de la palabra del Señor, que es lo único que a nosotros nos va a hacer prosperar.